Gloria al Señor. Libro de Esdras, capítulo que vamos a leer es el capítulo número 10. Esdras, capítulo número 10. Aún voy a leer desde el capítulo 9, versículo 1 del capítulo 9. ¿Lo tienen? Hay unos que todavía no han encontrado Esdras. Todas las Biblias tienen Esdras, hermano. ¿Están listos? Amén. Leemos entonces, dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Ahora voy a leer el capítulo 10, versículo 1. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban, y lloraba el pueblo amargamente. Amén. Solo eso vamos a leer en esta oportunidad. Tengan la amabilidad de sentarse y vamos así sentaditos, vamos a hacer una oración al Señor. Pidámosle misericordia al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de meditar en tu preciosísima y santísima palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, nos enseñes. Toma control de mis palabras, de mis pensamientos, de mi corazón y de todo lo que hemos de hablar. En el nombre poderoso de Jesucristo, porque te damos todo el honor y toda la alabanza. Gracias, Señor. Digan amén, hermanos. Esta mañana yo voy a tratar de ser muy breve. El tiempo ya se nos termina casi. Pero hemos tenido una lectura que es bastante interesante. Hace algunos días estuvimos meditando un pensamiento sobre estos mismos capítulos. Y ahora en esta misma porción el Señor ha puesto otro detalle que para mí es extraordinario. Como uno cuando va a dar un mensaje, primero tiene que haberlo tocado a uno, para luego poder transmitirlo a los demás. Y me parece algo muy interesante. Estos capítulos son capítulos que en realidad son muy tristes, en un sentido hablando, porque prácticamente está relatando nuevamente sobre una de las actitudes del pueblo de Israel. Cuando habla aquí que fue un pueblo, tanto el pueblo como los levitas, que ellos prácticamente se apartaron de la voluntad de Dios y empezaron a seguir tradiciones y abominaciones de las demás naciones, como dice aquí, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Es decir, de que los sacerdotes, el pueblo de Israel, se había mezclado con todas las tradiciones de la tierra. Y en base a todo esto, nosotros vemos también que hay una reacción posteriormente a la palabra de Jehová, posteriormente a lo que Dios les habló a ellos. Hubo una reacción que es lo que quiero hablar esta hora. Y con respecto a todo lo que hemos leído, queremos hablar algo con respecto, queridos hermanos, a cómo debe ser nuestra actitud ante los errores. Nuestra actitud ante
los errores o lo voy a decir ya con palabras más claras, nuestra actitud, hermanos, por el pecado cometido. Así sería, nuestra actitud ante el pecado cometido. Nuestra actitud ante el pecado cometido. ¿Cómo es el tema? Ante el pecado cometido. En primer lugar, quiero hoy mencionarles que realmente esto del pecado en realidad ha sido algo que ustedes ya lo conocen. Estaría de más podérselos relatar, pero el pecado fue algo que se originó en el cielo, se originó a través de este ser que Dios había creado, que hoy lo conocemos como Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprende esta mañana. Pero este ser prácticamente fue el originador de esta acción que se llama pecado. Él fue el que promovió el pecado en él mismo, como también a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y al haber pecado y al haber cometido este error, fue desechado, fue repelido, rechazado del cielo a la tierra. De tal manera que este término del pecado, al estar ese ser aquí en la tierra, luego fue creado Adán y Eva, y ese ser que ya estaba aquí empezó a promover, así como promovió el pecado allá en el cielo, empezó también a promoverlo en la tierra con los primeros seres. Lo primero que Satanás, el diablo, hizo fue promover el pecado, hermanos, en los dos seres que Dios había creado, en Adán, en Eva. Fue lo primero que Satanás hizo, promover el pecado en ellos. De tal manera que ese concepto y esa acción de pecar se ha venido prácticamente, hermanos, se ha venido alargando, y no solamente alargando, sino que se ha venido acrecentando en la vida de los seres humanos. La misma palabra dice: el pecado sobreabunda. El pecado ha llegado a un extremo que sobreabunda sobre la faz de la tierra. De tal manera que si nosotros hablamos, ¿qué significa pecar? ¿Cuál es la definición de pecar? Muchos de ustedes ya lo saben. La definición de pecar es errar al blanco, es equivocarse, es desviarse, es